Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Vamos a tratar de presentar en breves minutos un conjunto de procedimientos de altísima complejidad, como dijo la directora, que hicimos para tener finalmente nuestro índice de precios al consumidor nacional urbano de la República Argentina. Lo primero que hay que decir es, o que hay que definir es, cuál es el objetivo del índice. Y esto es importante, es medir las variaciones de los precios de un conjunto fijo, una canasta fija de bienes y servicios. Remarco esto, porque algunos confunden el índice de precios al consumidor con el costo de vida, y son dos cosas distintas. El costo de vida tiene que ver con la satisfacción del consumidor y demás, y es un concepto teórico, pero lo que hacemos todos los institutos de estadística de los diferentes países son índices de precios al consumidor. Entonces, el objetivo de un índice de precios al consumidor es medir las variaciones de los precios de un conjunto fijo de bienes y servicios representativos del gasto de consumo final de los hogares. En nuestro caso, este índice es representativo de prácticamente la totalidad de la población urbana de la República Argentina, es decir, la población que vive en localidades de 5.000 o más habitantes a lo largo y ancho del país. Ese es el objetivo y la representatividad del indicador. Como reiteramos, hacer un índice de precios al consumidor es muy complejo. Y aquí tenemos una cita de la Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo, y está 5 veces remarcada la palabra muestra. ¿Por qué? Porque es un conjunto de muestras. Es una muestra de hogares, después una muestra de zonas comprendidas en las diferentes regiones, una muestra de puntos de venta para ver a dónde tenemos que ir a buscar los precios, una muestra de bienes y servicios para ver qué precios tenemos que ir a buscar, y una muestra de los periodos de observación, porque no estamos todo el tiempo, cada minuto, en todos los locales relevando todos los productos y servicios que se ofrecen al consumidor. Entonces, esto que decirlo es más sencillo, plasmarlo en un indicador que sea representativo es bastante complicado. Quiero mostrarles rápidamente algo que es el cronograma de los operativos, que nos muestra esto que acabo de decir, de las diferentes muestras que hubo que componer, cómo se plasma en operativos de campo, cómo venimos trabajando en el INDEC. Todo empezó con el censo que llevamos a cabo el 27 de octubre del 2010, aquella fecha que todos recordamos, por cierto. Y a partir del censo del 2010 se construyó lo que ahí se ve como la MUBRA, que es la muestra maestra urbana de viviendas de la República Argentina, es decir, un marco muestral del cual después se pueden tomar distintas muestras para todas las encuestas a hogares. Esto tiene una relevancia absoluta para los organismos de estadística y para las consultoras privadas también. Cualquier encuesta a hogares que haya que hacer, tiene que hacerse sobre una muestra, o sobre un marco muestral, mejor dicho, que esté actualizado. Desde el año 91, que en el INDEC no se actualizaba el marco muestral, bueno, nosotros lo actualizamos a partir del censo 2010. Posteriormente, en marzo del 2012, salimos a campo con la encuesta nacional de gasto de los hogares, 2012-2013, que es uno de los insumos principales del índice de precios al consumidor, porque a partir de esa encuesta sabemos qué gastan los hogares urbanos en la Argentina, cuánto gastan y en qué gastan, si en alimentos, si en transporte, si en vestimenta. Por supuesto, esto que estoy mencionando son niveles agregados, en qué gastan a un nivel muy desagregado. Posteriormente a la realización de la ENGO, que fue, de la cual ahora voy a hablar en un ratito con algún detalle, salimos a hacer un listado de locales. Se seleccionaron determinadas áreas en todo el país y se salió a buscar los locales, porque si yo le digo a un encuestador que tiene que ir a buscar el precio del tomate a una verdulería, le tengo que decir a qué verdulería tiene que ir.
y una verdulería grande y una verdulería chica y un supermercado tienen que estar bien representados en nuestra muestra de locales, para que no haya sesgos de ningún tipo. Eso se hizo con el listado de locales. Posteriormente se seleccionaron las variedades, es decir, se armaron las canastas del índice. El índice es nacional, pero está construido a partir de 6 canastas regionales que son la región de noroeste, nordeste, Cuyo, región metropolitana de Buenos Aires, región pampeana y la región patagónica. Finalmente, en julio del 2013 salimos a campo a relevar las variedades en los locales, porque una cosa es la teoría y después es ir a un local y ver si venden las variedades de las cuales nosotros tenemos que tomar precio. Todo eso hubo que ajustarlo, lo hicimos desde el mes de julio, y además ajustar lo que ahí ven en el gráfico, que son los atributos y especificaciones. ¿Esto qué es? Una variedad, por ejemplo, es una lata de tomates. Ahora, yo no le puedo decir al encuestador, anda y toma el precio de una lata de tomates, porque hay muchas latas de tomate. Entonces le tengo que decir, una lata de tomate de tantos centímetros cúbicos y de tal marca. Esos son los atributos y las especificaciones. Luego pusimos en marcha el operativo y finalmente, bueno, llegamos al día de hoy pasando por la elaboración del periodo base de este indicador, que va a ser el último cuarto trimestre del 2013. Es decir, este es el índice de precio al consumidor nacional urbano de la República Argentina, base cuarto trimestre de 2013 igual a 100. Algunas características generales de la encuesta nacional de gasto de los hogares 2012-2013, como dije, son localidades, se realizó en localidades de 5.000 y más habitantes, en 37.000 viviendas, es decir, que a lo largo de un año se estuvo preguntando con 5 formularios distintos en 37.000 hogares, 5 formularios distintos en 37.000 hogares, ¿qué gastó el hogar? ¿En qué gastó? Desde el chicle que compró en el kiosco hasta el auto que compró hace 7 meses. De ahí, digamos, de un extremo a otro, absolutamente todos los gastos del hogar. Eso es lo que releva y la complejidad que tiene hacer una encuesta nacional de gasto de los hogares. Esta encuesta y por ende el índice tiene una representatividad, como dije, de prácticamente toda la población urbana de la República Argentina, es el 86,7% de la población, más de 36 millones de habitantes, es decir, que es un índice muy representativo. Algunos resultados de la encuesta de gastos que después van a impactar, por supuesto, en la elaboración del índice de precios al consumidor. En el gráfico de arriba está la distribución por quintil de la encuesta 2004-2005. Como algunos de ustedes saben, cuando hablo de quintiles hablo de dividir a la muestra en cinco grupos iguales por el ingreso per cápita de cada uno de los hogares. El quintil 1 es el de menores ingresos, menor gasto en este caso, y el quintil 5 es el de mayor gasto. En el año 2004-2005, los 2 quintiles de menores ingresos incurrían en el 23% del gasto total. En el año 2012-2013, ese 23% pasó a ser un 29%. Esto habla inequívocamente de la mejora en la distribución del ingreso en ese periodo. Esto, por supuesto, es coherente con otros indicadores que elaboramos en el INDEC, como el coeficiente de Gini, que ustedes saben, cuando más se acerca a 0 es cuando muestra mayor igualdad en una sociedad. En el gráfico siguiente, la conclusión es la misma. El eje del gráfico muestra el gasto promedio per cápita de los hogares. Si vemos el primer quintil, aquí tenemos en cada color la encuesta de gastos del año 96-97, en verde, en rojo la de 2004-2005, y en azul la de 2012-2013. Y lo que vemos claramente aquí es cómo los hogares de menores ingresos o de menor gasto, que es el primer quintil, se acercan en todo este periodo al eje, digamos. Es decir, que cada vez se acercan más a la media de gasto de los hogares,
y en el otro extremo, en el quinto quintil, ocurre lo mismo, pero por arriba, digamos, también cómo se acercan a la media. Es decir, que se va equilibrando el gasto entre quintiles, se va achicando la distancia, lo que reafirma lo que acabo de decir de la mejora en la distribución del ingreso en este periodo. También hay una redistribución del gasto geográfica. La porción azul corresponde a la región del Gran Buenos Aires. En la encuesta de gasto hablamos de Gran Buenos Aires y en el índice, después lo vamos a ver, hablamos de región metropolitana de Buenos Aires. El Gran Buenos Aires tenía el 45% del gasto en el año 2004-2005 y se achicó al 41% en el año 2012-2013. Muestra una equiparación, digamos, en la distribución geográfica del gasto. Este gráfico es un poquito complicado de explicar, voy a tratar de hacerlo. De este gráfico sacamos el gasto en alimentos. El gasto en alimentos está fuera, nos queda el gasto no alimentario. Y hay un gasto básico que todo hogar tiene que hacer para sostenerse, que es gasto en alquiler, gasto de la vivienda, agua, luz, gas, transporte público y servicio telefónico. Si veamos el quintil 1, ese gasto básico no alimentario estaba entre el 35 y el 40% en el 96-97 y se achicó a un poquito más del 25% en el año 2012-2013. ¿Esto qué quiere decir? Que los hogares gastan menor proporción de sus ingresos en los gastos básicos necesarios y que en consecuencia tienen mayor disponibilidad para gastar en otros bienes como electrodomésticos o en otros servicios como esparcimiento o en algún otro tipo de gasto que no sea el básico necesario. Aquí presentamos la comparación porcentual entre la encuesta 2012-2013 con la anterior 2004-2005. Hay algunos porcentajes significativos. El gasto en telefonía móvil aumentó 140, casi 141%, como es lógico y de sentido común. Hay dos datos aquí que me parecen relevantes, o tres. Uno es el de productos farmacéuticos. El gasto bajó un 39%, y esto uno puede decir, bueno, es porque la gente se enferma menos, o es porque durante este gobierno hubo planes de acceso a medicamentos, además del tema de los medicamentos genéricos y demás. Entonces bajó el gasto de productos farmacéuticos. Por el otro lado, en la última línea vemos el servicio de transporte automotor, que bajó casi un 49%, 48,5%, y esto es a favor del subsidio a las tarifas de transporte para que la gente gaste menos cuando viaja a su trabajo o cuando viaja a sus estudios. También hay un dato significativo que es el de aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos, que no pareciera ser un producto de primera necesidad, y sin embargo el gasto aumentó 11,46%. Aquí tenemos para cada una de las regiones de la encuesta de gasto de los hogares, tomando el primer 25% del gasto de consumo. ¿Qué vemos en este cuadro? Que la carne vacuna es prácticamente el primer ítem de gasto entre el primero y el segundo para casi todas las regiones, excepto para la Patagonia, que está en cuarto lugar, en cuarto orden. Vemos que para la Patagonia el primer ítem en importancia de gasto es el alquiler de la vivienda, y vemos el extremo contrario, si se quiere, en la región NOA, donde el alquiler de la vivienda está en el orden número 11 de gasto, es decir, que no parece demasiado, o parece menos significativo que en el resto de las regiones. Este cuadro también está en el documento metodológico, así que después lo van a poder ver más en detalle. Aquí tenemos un cuadro también muy relevante, que nos dice que el 22,8% de los hogares que tienen cocina con horno, el primer renglón, por ejemplo, lo cambiaron o lo compraron en los últimos 3 años.
Si vamos al anteúltimo renglón, que el 48% de los hogares que tienen automóvil lo cambiaron o lo compraron en los últimos 3 años. Que el 54,5% de los hogares que tienen computadora, de nuevo, la cambiaron o la compraron en los últimos 3 años. Esto habla a las claras de cómo ha evolucionado el gasto y en consecuencia los ingresos de la gran mayoría de los hogares en la República Argentina. A partir de la encuesta de gasto de los hogares, como dije anteriormente, se determinan las canastas del índice de precios al consumidor nacional urbano. Nosotros tenemos el gasto en absolutamente todos los bienes y servicios, o un conjunto de bienes y servicios, y a partir medidos por la encuesta de gastos, y a partir de eso determinamos las canastas y sus ponderaciones. Se organizó el trabajo, digamos, siguiendo la clasificación del consumo individual por finalidad, que es una clasificación internacional hecha por Naciones Unidas y que es la que utilizamos todos los países a la hora de elaborar, a la hora de hacer las encuestas de gastos y a la hora de elaborar los índices de precios al consumidor. Y se seleccionaron para cada región 520 variedades con la condición de que el gasto sea mayor al 0,025%. Con algunas excepciones que son habituales. Hay algunos bienes, como por ejemplo la sal, cuyo gasto es menor, pero es de lo que llamamos de inclusión forzosa, porque la sal se consume prácticamente en todos los hogares de la República Argentina. Entonces hay algunos bienes que a pesar de quedar afuera del 0,025%, de todos modos se incluyeron, que es lo que se hizo habitualmente en los IPC, en el INDEC, y se hace en todos los países del mundo. Entonces, ¿cómo quedó organizado el índice de precios al consumidor? Quedó organizado en 9 divisiones, 26 grupos, 63 clases, hasta ahí un número común para todas las regiones. En las subclases es donde empieza a haber diferencias para cada una de las regiones, porque obviamente hay distintos consumos en cada una de las regiones. Después, alrededor de entre 159 y 155 productos y 520 variedades. ¿A qué le llamamos variedad? Variedad es la desagregación mínima que existe en el índice de precios al consumidor. El ejemplo que les di antes, la lata de tomate, bueno, es un nivel de variedad. Más abajo que eso, solo queda la especificación y el atributo, es decir, bueno, de qué peso o con qué volumen de contenido y de qué marca. Bueno, esto es la fórmula de cálculo de las ponderaciones, que es la de cada variedad sobre el total del gasto, eso es muy sencillo. Aquí tenemos un cuadro donde vemos cómo quedaron las ponderaciones en el nuevo índice respecto de las que había en el índice de precio al consumidor del Gran Buenos Aires, donde vemos reafirmando la mejora en el nivel de consumo de los hogares, que alimentos y bebidas pasó de un 37,87% en el índice anterior a un 33,17% en el índice actual, que por ejemplo esparcimiento pasó la división 7, esparcimiento pasó de un 5,08% en el índice anterior a un 8,31% en el índice actual. Bueno, y aquí tenemos el resto de las divisiones, ¿no? Ya tenemos las variedades, ya tenemos la canasta. ¿Dónde vamos a medir los precios? Bueno, tenemos que seleccionar los puntos de venta. Para seleccionar los puntos de venta se hicieron varios registros o varios trabajos en simultáneo. Como mencioné antes, en primer lugar se listaron áreas seleccionadas de la muestra maestra urbana de viviendas, donde se fue a listar los locales con el rubro almacén, rubro ferretería, rubro fiambrería, rubro kiosco. Pero eso no es todo, eso es una parte de los locales. Había otra parte de los locales que estaban en áreas que probablemente no fueron seleccionadas en el primer listado porque tienen poca población, pero que tienen alta concentración de comercios. Entonces se hizo un segundo listado en locales, en áreas con alta concentración de comercios. Un tercer listado es el que incluyó a la totalidad de las locales o sucursales de los supermercados y los hipermercados en todo el país. Y un cuarto listado es el que incluye a los registros administrativos
de lo que llamamos el relevamiento centralizado. Esto es, hay algunos precios que no se salen a medir a la calle, por ejemplo, las tarifas de electricidad, por ejemplo, las tarifas de transporte, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el subte. Ese tipo de precios, no es que sale un encuestador a preguntarle a un taxi, por ejemplo, cuánto es la tarifa, sino que como son precios de registro, digamos, no se toman en la calle y se hacen centralizadamente en gabinete. La cobertura geográfica de la recolección de precios. Nosotros recolectamos precios, si bien la representatividad del índice, como dije, es de 36 millones de habitantes, la totalidad prácticamente de la población urbana de la República Argentina, no vamos a cada una de las localidades a tomar precios, porque por razones operativas eso sería imposible, y además porque las recomendaciones internacionales, lógicamente, lo que dicen es que hay que tratar de tomar precios en los lugares donde se pueda encontrar la canasta completa, es decir, las 520 variedades. Entonces, recolectamos precios en 146 localidades censales de 40 aglomerados urbanos de todo el país. En este cuadro tenemos cada una de las regiones, el nombre del aglomerado, la cantidad de precios y la cantidad de locales. Por ejemplo, en Córdoba, la ciudad de Córdoba, que pertenece obviamente a la región pampeana, estamos tomando 12.314 precios por mes, esto es mensual, en 341 locales. En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, estamos tomando 6.143 precios en 196 locales. En la ciudad de Buenos Aires, y esto es importante porque leímos hoy por ahí que la ciudad de Buenos Aires no estaba incluida en este indicador, eso es un error. En este indicador está incluido, como dije, toda la población urbana de la República Argentina, incluida obviamente la ciudad de Buenos Aires. Obviamente está la ciudad de Buenos Aires, la única diferencia es que como nosotros estamos acá a pocas cuadras, en la ciudad de Buenos Aires salimos a relevar con nuestros propios encuestadores, no con los encuestadores de la Dirección de Estadística de la ciudad de Buenos Aires, pero está incluida, por supuesto, en el índice. En total, aproximadamente, ¿y por qué digo aproximadamente? Porque mes a mes va variando la cantidad de precios que uno toma, porque se encuentra un local cerrado, hay que reemplazarlo. Para reemplazarlo, por ejemplo, si cierra una verdulería, no se reemplaza con cualquier otra verdulería. Hay métodos, hay normas dictadas por las buenas prácticas internacionales de cómo reemplazar locales. Si hay variedades que desaparecen del mercado, hay normas y prácticas para reemplazar esas variedades. No es la que a mí se me ocurre o lo que se le ocurre a un encuestador. Bueno, todo esto requiere una serie de procedimientos muy meticulosos y en los que hay que ser muy cuidadosos. Tenemos entonces en total en todo el país mensualmente 235.311 precios y 12.229 locales. Aquí faltan los de registro, es decir, que todavía hay más informantes que estos, son aproximadamente 13.000 informantes. Las fórmulas de cálculo, no los voy a aburrir con las fórmulas de cálculo, pero son dos fórmulas de cálculo distintas. La que se usa a nivel de variedad, es decir, a nivel de índice elemental, lo primero que se hace es promedio geométrico no ponderado utilizando la fórmula de Jevons, y después de variedad para arriba, la fórmula que se utiliza es una fórmula tipo Laspers, que no es una fórmula de Laspers puro, es una fórmula tipo Laspers, porque el momento de la encuesta de gastos y el momento en que se eleva el precio son distintos. La fórmula de Laspers puro lo que dice es que esos dos momentos tienen que ser el mismo. Como son diferentes, entonces es una fórmula similar, pero no exactamente la misma. Simplemente aquí se agregan los índices elementales que estaban en la foto anterior, que era el índice de cada una de las variedades, ponderada por la ponderación que tiene cada una de las variedades en la canasta. El operativo de campo entonces releva alrededor de 200.000 precios en 13.000 locales, se releva todos los días hábiles del mes, todos los días hábiles del mes. Recalco esto porque en algunos países relevan hasta el día 20 o hasta el día 22
y el resto de los días los utilizan para hacer los cálculos y demás. Nosotros no, relevamos todos los días hábiles del mes. Por eso la publicación del índice se hace entre 8 y 10 días hábiles después de cerrado, porque necesitamos obviamente unos días para analizar, para calcular, bueno, para hacer todos los trabajos de consistencia que requiere este volumen de información, que es un volumen muy importante. Para relevar estos 200.000 precios en estos 13.000 locales, el trabajo, como dijo Ana, se hace junto con las direcciones provinciales de estadística, con un equipo de aproximadamente 290 personas, de los cuales 160 son encuestadores. Tenemos, por supuesto, supervisores, ingresadores de la información, los analistas, digamos, es un equipo importante que se ha capacitado en el INDEC y que tiene un programa de recapacitación, porque como esto es un programa continuo que requiere de una minuciosidad en su elaboración y que requiere que la calidad del producto se mantenga, hay un programa de recapacitación permanente de toda la estructura del índice de precios al consumidor nacional urbano en todo el país. Algunos ejemplos simplemente, una comparación de algunas ponderaciones entre el índice del Gran Buenos Aires y el nuevo índice nacional. Ahí vemos la electricidad, como pesaba 1,60, ahora pesa 0,84 a nivel a nivel de la región metropolitana de Buenos Aires. Los diarios pesaban el 0,40, ahora pesan el 0,22. El taxi subió en su ponderación de 0,25 a 0,41 y obviamente el teléfono celular pasó desde casi el 1% al 2,45. Espero no haberlos aburrido mucho, más o menos rápidamente era esto lo que quería contarles sobre el índice de precios al consumidor. En el documento metodológico van a tener, por supuesto con mucho mayor detalle, cada uno de estos conceptos que yo les comenté, incluidas las 6 canastas regionales con su ponderación, lo cual es una cuestión inédita también, porque hasta el índice de GBA de base abril 2008 igual 100, el INDEC nunca publicaba la totalidad de la canasta y su ponderación. Bueno, nosotros la publicamos y está a disposición de todos los usuarios. Muchas gracias.